¿Alguna vez has escuchado hablar sobre el Necronomicon? Un antiguo libro de magia negra escrito por el famoso autor H.P. Lovecraft. Imagínate un mundo oscuro, donde criaturas aberrantes y dioses ancestrales dominan nuestra realidad. Un solo conjuro de este libro puede desatarlos a todos y llamar el caos sobre el mundo. ¿Eres un valiente dispuesto a conocer sus orígenes? Quédate, ponte cómodo y permítenos contarte. Esta es la historia del Necronomicon, un breve pero completo resumen de la historia de este libro, de su autor, de diversas traducciones y ediciones desde su redacción en el 730 hasta nuestros días. El título original era Al-Asif. Asif era el término utilizado por los árabes para designar el ruido nocturno producido por los animales que, se suponía, era el murmullo de los demonios. Escrito por Abdul al-Hazred, un poeta loco huido del Sanaa al Yemen en la época de los califas omeyas, hacia el año 700. Visita las ruinas de Babilonia y los subterráneos secretos del Menfis, y pasa 10 años en la soledad del gran desierto que se extiende al sur de Arabia. Él roba el Kaliyeh, o espacio vital de los antiguos, y el Dana, o desierto escarlata de los árabes modernos. Se dice que este desierto está habitado por espíritus malignos y monstruos tenebrosos. Todos aquellos que aseguran haber penetrado en sus regiones cuentan cosas extrañas y sobrenaturales. Durante los últimos años de su vida, Al-Hazred vivió en Damasco, donde escribió el Necronomicon, o Al-Asif, y por donde circulan terribles y contradictorios rumores sobre su muerte o desaparición en el 738. Su biógrafo del siglo XII, Ibn Khaldun Khan, cuenta que fue asesinado por un monstruo invisible en pleno día y devorado horriblemente en presencia de un gran número de aterrorizados testigos. Se cuentan, además, muchas cosas sobre su locura. Pretendía haber visto la famosa Ilrem, la ciudad de los pilares, y haber encontrado bajo las ruinas de una inencontrable ciudad del desierto los anales secretos de una raza más antigua que la humanidad. No participaba de la fe musulmana. Adoraba a unas desconocidas entidades a las que llamaba Yog-Sothoth y Cthulhu. En el año 950, el Asif, que había circulado en secreto entre los filósofos de la época, fue traducido ocultamente al griego por Theodorus Philetas de Constantinopla, bajo el título de Necronomicon. Durante un siglo, y debido a su influencia, tuvieron lugar ciertos hechos horribles, por lo que el libro fue prohibido y quemado por el patriarca Micael. Desde entonces no tenemos más que vagas referencias del libro. Pero en el 1228, Olaus Wormius encuentra una traducción al latín que fue impresa 2 veces, una en el siglo XV en letras negras, con toda seguridad en Alemania, y otra en el siglo XVII, posiblemente en España. Ninguna de las 2 ediciones lleva ningún tipo de aclaración, de tal forma que es solo por su tipografía por lo que se supone su fecha y lugar de impresión. La obra, tanto en su versión griega como en la latina, fue prohibida por el Papa Gregorio IX en el 1232, poco después de que su traducción al latín fuese un poderoso foco de atención. La edición árabe original se perdió en los tiempos de Wormius, tal y como se dijo en el prefacio. Hay vagas alusiones sobre la existencia de una copia secreta encontrada en San Francisco a principios de siglo, pero que desapareció en el gran incendio. No hay ningún rastro de la versión griega, impresa en Italia entre el 1500 y el 1550, después del incendio que tuvo lugar en la biblioteca de cierto personaje de Salem en 1692. Igualmente, existía una traducción del Dr. Dee,
jamás impresa, basada en el manuscrito original. Los textos latinos que aún subsisten, uno del siglo XV, está guardado en el Museo Británico y otro del siglo XV también se halla en la Biblioteca Nacional de París. Una edición del siglo XVII se encuentra en la Biblioteca de Widener de Harvard y otra en la Biblioteca de Miskatonic en Arkham, mientras que hay una más en la Biblioteca de la Universidad de Buenos Aires. Probablemente existían más copias secretas, y se rumoreaba persistentemente que una copia del siglo XV fue a parar a la colección de un célebre millonario americano. Existe otro rumor que asegura que una copia del texto griego del siglo XVI es propiedad de la familia Pickham de Salem, pero es casi seguro que esta copia desapareció, al mismo tiempo que el artista R.U. Pickman en 1926. La obra está severamente prohibida por las autoridades y por todas las organizaciones legales inglesas. Su lectura puede traer consecuencias nefastas. Se cree que R.W. Chambers se basó en este libro para su obra El Rey en Amarillo. Dentro de su cronología entonces, Al-Asif es escrito en Damasco en el 730 por Abdullah al-Hasred. Luego, tuvo una traducción al griego con el título de Necronomicon a cargo de Theodorus Piletas en el 950. Más adelante, el patriarca Micael lo prohíbe en 1050, el texto griego. A este punto el texto árabe se ha perdido. En 1228, Olaus traduce el texto griego al latín. Y entonces las ediciones latinas y griegas son destruidas por Gregorio IX en 1232. En algún momento de los 1400 aparece una edición en letras góticas en Alemania. En algún momento de los 1500 el texto griego es impreso en Italia. Y en algún momento de los 1600 aparece la traducción al castellano del texto latino.